que hace el fútbol. ¿Cómo van? Exacto. ¿Quién juega ahorita? Francia, Inglaterra. Buenas noches. Guillermo. Ya llegó Guillermo, está padrísimo. Eduardo fue a tomar una serie de cursos de deporte. ¿Pero cuál? Ah, bueno, menos mal. O sea, yo se ponía a trabajar. Entonces, vi que ahora falta el otro partido de los que van a ser los finalistas. Pero está lleno, aquí está lleno. Y digo, yo no me esperaba eso. No sé que hubieran esperando. Oye, Pues sí. ¿dónde sale? No, vamos a empezar. Bueno, ¿conoces a Aguilar? Han estado súper llenas. La semana pasada quisimos cancelar y no, el ponente dijo, la gente no cancelamos, nos aventamos con esta y pues no, ya no resultó. La semana pasada todo el día ha estado lleno. Lo que está pasando. Sí, sí. Exacto, exacto. Es lo que estoy diciendo. Hay gente para eso. Admirar. Ahí viene ella. Sí, aún no sí. Aún no sé. Están completamente. Voy a hacer unas presentaciones breves para también los. Les agradecemos enormemente estar aquí. En el marco de los 500 años hemos preparado una serie de conferencias a partir de mayo, el 14 de mayo, que marca la tercera carta de relación de Hernán Cortés. Y estas conferencias, me estoy saltando una parte, ahí lo editamos, ¿verdad? También quisiera dar la bienvenida a todos ustedes y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, agradecer y en nombre del alcalde Giovanni Gutiérrez y del capitalino que confía en nosotros y que hace posible llegar digitalmente a otros públicos, pero sobre todo que estas conferencias queden
en el canal de la alcaldía que estamos abriendo y que ha habido espléndidas conferencias. Muchas gracias a nuestros queridos ponentes por estar aquí, que han hecho todo el esfuerzo. Quisimos la semana pasada cancelar la conferencia, y el ponente y la gente que vino, muchísima gente, nos vieron en total en redes y presencial más de 500 personas sobre el barrio Niño Jesús, nos pidieron que no. Entonces decidimos también no aplazar y hacer esta conferencia tan esperada, pero bueno, entre el fútbol, el tráfico y la restauración de la Casa de Cultura, les damos las gracias por estar aquí, de verdad. En este marco de los 500 años, si bien se ha abordado la historia prehispánica, colonial, novohispana, en México independiente, en el siglo XX no podíamos dejar y no vamos a dejar de lado a las expresiones contemporáneas del arte, a los espacios independientes. En este sentido, la Quiñonera es un hito, ha sido un espacio cultural independiente que ha apostado justo por esa independencia sin el yugo gubernamental, pero que ha sido aglutinador de ideas, y que hoy no se puede entender el arte contemporáneo en México si no hay una referencia a la Quiñonera y a lo que ahí se ha gestado. Por eso es un privilegio que estén aquí, y por eso el panorama cultural de Coyoacán, su presencia, la presencia de la Quiñonera como de otros espacios independientes, es indispensable para explicar a nuestro entorno. Tenemos el privilegio que Eduardo Egea, Guillermo Santamarina, igual que Néstor Quiñones, fundador, junto con su hermano, a quien recordamos, Héctor, de la Quiñonera, que nos acompañan esta mañana. Eduardo Egea es investigador, periodista, crítico de arte contemporáneo y moderno. Estudió licenciatura en la Escuela de Artes Plásticas en la UNAM, desde el año 2011 columnista del diario La Crónica, hoy a través de la columna semanal Argenética. En los últimos 20 años ha escrito más de 600 ensayos y columnas, editor Arte al Día, igual con artículos contemporáneos en la revista norteamericana Art News, corresponsal en México para la revista Flash Art Internacional Milán. En ambas ha reseñado artistas contemporáneos de la talla de Mónica Zonowska, Guy de Coné y muchos otros. Ha escrito específico de otros artistas como Gabriel Orozco, Francisco Toledo, Rubén Ortiz, Yesaya Yusimán. Todos sus escritos parten de su discurso sobre arte contemporáneo, cuyo centro analiza como la producción de conocimiento estético y formal de todo artista, en particular de México, y el ecosistema global del arte impuesto por el primer mundo. Guillermo Santamarina, curador contemporáneo y artista visual y plástico, ambos son referencia en el arte contemporáneo. Licenciado en Comunicación por la Iberoamericana, de la Universidad Iberoamericana, y Arquitectura en la Escuela Nacional de Antropología de la UNAM. Ha organizado desde 1981 más de 500 exposiciones para instituciones públicas, privadas de manera independiente, pero también ha sido director de Exteresa, director del Museo Experimental ECO, coordinador de gestión cultural curatorial del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, director del MUCA Roma. En fin, ha tenido posiciones en los museos y espacios culturales, tanto en la UNAM como el gobierno federal. Ha participado como jurado y certámenes internacionales, ha escrito una gran cantidad de ensayos, y es docente en la Universidad Iberoamericana La Esmeralda, en el Centro Morelense de Artes y en la Escuela Adolfo Prieto con Arte. Y como artista visual, su obra se ha expuesto desde 1978 en una gran cantidad de espacios, y ha sido también obras de su autoría se encuentran en Jumex, en la Fundación Alumnos 47, en el MUAC,
Actualmente es curador en jefe del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Ya no. Bueno, recientemente, pero sobre todo es Guillermo Santamarina y es Eduardo Egea. Bienvenidos, gracias. A ver. Yo creí que iban a presentar a Néstor. No, porque los ponentes son ustedes dos. Yo nada más estoy aquí de oyente. Me gustaría hacer una introducción muy breve de lo que es la Quiñonera. Seguro será incompleta. Quienes sin duda podrán hablar mucho mejor de la Quiñonera son Néstor y Guillermo, y yo solo voy a decir algo muy general que va a ayudar a introducir lo que es la Quiñonera. La Quiñonera es el parteaguas y modelo fundacional de lo que actualmente se conoce en México como espacios independientes. Este coyuntural modelo inició actividades entre 1986 y 1988, ¿es así? Y hasta 1992, después de la muerte en 1990 de su impulsor formal, Rubén Bautista. Espacio que tuvo entre sus artistas participantes a Héctor y Néstor Quiñones, Rubén Ortiz Torres, Mónica Castillo, Claudia Fernández, Francisco Taca Fernández, Diego Toledo, Manolo Cocho, Tomás Gleason, Boris Biskin, Marcos Kurtich, el Sindicato del Terror con Roberto Escobar, Semefo, César Martínez, Carlos Jaurena, Germán Venegas, Joshua Ocon, Octavio Moctezuma, Carlos Amorales, Daniel Lezama, Rubén Rosas, Marcos Castro, y de manera más contemporánea, artistas como Wendy Cabrera Rubio, Alejandro Gómez Arias, Julián Madero, Cara Runi, María Sosa, Radio Imaginario, Marek Wolfried, Alejandra Venegas, Alfonso Zárate, Eduardo Terrazas, Demián Flores, Franco Aceves, Mario Giaconi, Tania Candiani, Phil Calixto, Ángela Leiva, etc. La Quiñonera fue anticipada desde finales de los años 70 por unas pocas iniciativas como el Centro Proceso Pentágono del grupo homónimo o las actividades y exposiciones organizadas por el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura o el Foro de Arte Contemporáneo AC, muy activo este último durante la primera mitad de los años 80. Así como la posterior emergencia de una pléyade de espacios independientes activos entre los años 80 y 90, muchos de ellos de muy breve duración, como por ejemplo la agencia, que fue de larga duración, estuvo activa 6 años, el Gueto, que duró entre abril y diciembre de 1989, el Departamento, que duró entre junio y agosto de 1990, el Observatorio, que duró de 1990 a 92, Caja 2 Arte Nativo. ¿Cuál es el nombre? ¿Caja 2 Arte Nativo o Caja 2 Espacio Alternativo? Alternativo. Arte Nativo. Armando Sariñana. Sí, que duró cerca de 5 años, de 1995 y durante la segunda mitad de los 90, y otros espacios como SR30, Reunión de Lenguajes, Art Deposit, La Torre de los Vientos, a cargo de Pedro Reyes, La Mesa, en Monterrey, programa Art Center, que duró del 2000 al 2003. ¿Tú llegaste a ir al programa? Ok. Acceso A, que estaba en Polanco, del 99 al 2000, y Zona, espacio de artistas, que duró del 93 al 96. Entonces, ese es el contexto general que pues será enriquecido por Néstor y Guillermo a continuación. Sí, de alguna forma ya está ahí digamos que señalado la verdad, sí, espectacular historia, la trascendente pues crónica, no sé, esto que sucedió desde 1900, o sea, en un momento muy importante para el arte mexicano, un momento en que estaban sucediendo muchas cosas en la cultura, al mismo que estaban sucediendo con mucha energía, muchos cambios en un México que estaba bastante convulsionado y que pues no solo por lo que había sido
lo que había representado el sismo de 1985, sino por otras razones, muchas cosas que tenían, en ese momento estaban encontrando un momento límite, una situación límite. Especialmente, sí, como de una manera muy evidente, es la relación que teníamos con las instituciones en ese momento, quienes, las generaciones que venían con mucha fuerza, venían tomando pues ya su lugar, digamos que en una situación natural, pero también en algo que tenía que venir con esa fuerza, con esa vehemencia que se dio. Efectivamente nos vimos en la necesidad de buscar nuestros espacios, de inaugurar porque además con nosotros venía una estética o una serie de estéticas, de posiciones en la creación que eran que tenían poco acceso a las instituciones gubernamentales, a la oficialidad, y también que tenían poca entrada dentro del circuito comercial. ¿Qué había de ese lado? Pues sobre todo como una intención de un arte y una cultura que se identificara de una manera, bueno, por lo menos en propósito, que se conectara con una imagen mexicana, con una imagen nacional. Una tendencia que estaba regada por todo el mundo, como marco también a lo que sería la globalización, como quizá una forma de posmodernismo y ciertamente como en una una tendencia de gusto que estaba sí muy firme en ese momento, con coleccionistas que buscaban especialmente en este tipo de obra, ¿no? Como ligado, por ejemplo, a Oaxaca, ligado a cierto realismo mágico, o todavía sí, de una manera muy categórica, también a otra estética que había tomado los canales culturales en ese momento, por más de casi 20 años, y era cercano a lo que podría llamarse o que se relaciona con la ruptura, con esa coyuntura, porque no podemos decir lo que es un movimiento, y estos eran los protagonistas, los que participaban en esas estéticas, en esos movimientos, en esa coyuntura, eran los artistas que encabezaban la cultura y el arte, y frente a eso, pues había pocas oportunidades que las nuevas generaciones, los emergentes, que teníamos mucha información que nos había llegado desde pues también un discurso lógico, un encuentro con un discurso de carácter internacionalista y sumamente apasionante, que en ese momento llegaba y nos relacionábamos de una manera pues así muy limitada, breve, inconstante, intermitente. Entonces, la necesidad que estábamos, y además no solo en la Ciudad de México, en muchas partes del país, esta necesidad de poder presentar lo que era la diferencia, llevó a que se inauguraran, que se abrieran todos los espacios que mencionó Eduardo. Te faltan muchos, te faltan muchísimos, te falta el Cayo, te falta en donde yo estuve, te falta el taller de los viernes, que es fundamental también,
o sea, a nivel también muy cercano, pues afortunadamente hay en este momento un interés muy, no sé, como algo que está llevando, una fuerza que está llevando a investigar y de alguna forma, no solo investigar y observar lo que sucedía en ese contexto afuera de la cultura oficial, sino justamente para darle un reconocimiento incluso a iniciativas que en ese momento eran prácticamente invisibles. Yo insistiré que esa lista es muy breve y que le falta mucho y que vamos a seguir encontrando todavía con los años. O sea, apenas ayer me estaban hablando de un colectivo de mujeres que estaban haciendo plástica, pero estaban haciendo también teatro y que se reunían regularmente y que en mi vida había oído de ellas, a pesar de que estaban muy cercanas. Y eso fue ayer. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Sí, son Sí. descubrimientos. Claro. Me dijo Berta Kolteniuk quiénes estaban dentro del grupo, ¿no? Pero bueno, esto está sucediendo y la verdad es interesante, está bien. Pero por otro lado tampoco creo, ahora sí me voy a aventar el trompo, que sea necesaria la reivindicación. No necesitamos reivindicación. Y ahora sí voy a pasar digamos que al presente, a este muy luminoso presente que llega a La Quiñonera, por donde han pasado miles, que es, o sea, francamente también es recuperar toda esa historia de la Quiñonera, pues es importante, es relevante, hay un archivo, pero faltará muchísimo más. Quien no estuvo ahí, sobre todo, pues se lo perdió, quien no llegó, se lo perdió, porque era mucho más de lo que se pueda recuperar. Los registros deben ser mínimos frente a todo lo que sucedió, y una crónica, la crónica de lo que sucedió puede ser muy, muy, muy grande, porque tiene muchas facetas, tiene periodos y tiene muchos protagonistas, tiene muchos nombres, hay muchos nombres. Lo interesante es ahora, que ahora podemos también, de alguna manera, pues sí, ya adultos quizá, podemos distinguir lo que era el trabajo, un trabajo sólido, importante, trascendental para la difusión de la cultura, y por otro lado, lo que era absolutamente necesario, totalmente necesario, justo, que era hacer fiestas. Y La Quiñonera era sede de fiestas, primero que nada, antes que nada. Y pues eso no suena bien, pero eso se llama cultura del siglo XXI. Ahí nace muchísimo, ahí están las semillas de muchísima cultura que dispara investigaciones muy, muy interesantes, que dispara tecnología, que dispara muchas otras formas de pensamiento y de acción. Curiosamente ahora no las vemos, no son tan evidentes dentro de las artes, de la escena del arte visual, de las artes plásticas en nuestro contexto inmediato. También por eso, porque se ha hecho demasiado comercial, porque se ha hecho demasiado conservador, porque se ha hecho demasiado pretencioso también, con una idea de tener de pertenecer a una cúpula, ¿no? Cuando en aquella época todos esos agujeros, esos hoyos, esos lugares de fiesta, nacían con un espíritu completamente distinto y sobre todo bañados de algo muy interesante que se llamaba la solidaridad. Ahora es muy fuerte la cuestión por la información, por pues todos estos, sí, pues impulsos hacia poder vivir del arte, o sea, sí,
En aquella época era distinto, además, ¿no? El vivir del arte era vivir en el arte, el trabajar. Ahora es vivir del arte, ¿no? Que es completamente, es distinto. Y como digo, lo que se presenta verdaderamente luminoso, ahorita voy a dejar un poco de hablar, voy a hacer nada más este corte diciendo que lo que resulta muy interesante es lo que se presenta para la nueva historia de una Quiñonera en donde el paisaje, el panorama por todos lados se ha hecho sumamente comercial y las ambiciones son completamente distintas. Sí puedo, en efecto, puedo decir que la Quiñonera está renaciendo o incluso naciendo, así, después de 40 años después, no sé cuántos, ya se me olvidó. Me gustaría mucho también comentar que, esto es aparte, que ha habido desde el nacimiento de ese espacio, desde la coincidencia del lugar de trabajo, desde la coincidencia no solo el trabajo dentro de los talleres, sino del trabajo compartido para hacer estas actividades, estos eventos, estos happenings, los conciertos, desde un principio, desde muy, muy lejos, quizá no de una manera muy clara, muy plena, no escrita como si fuera una tesis, hubo y está una filosofía que es sumamente notable, que es sumamente, además, por la cual es posible que la Quiñonera sí sea reconocida más allá de eso otro, de lo evidente. Y es por esta filosofía, además, que ha continuado, que continúa. Esta filosofía que además va a ser la oportunidad para que hable ahorita Néstor Quiñones, ha estado ahí, ha marcado un ánimo y ha marcado sobre todo las solidaridades. Es a partir de un reconocimiento, primero intuitivo y después un poquito más pleno, más profundo, y que continúa, que se está dando de una manera sí orgánica, pero de una manera ahora mucho más organizada, más clara, que es a partir de un reconocimiento de lo que es la medicina homeopática. Y enlazado la homeopatía, trenzada, fusionada con una idea del arte, efectivamente como un elemento holístico, como un elemento de curación y un elemento que nos permite ver hacia algo un poquito más tangible y bueno, mejor. Y ahí sí me gustaría que dijeras un poquito, que hablaras un poco, cómo has entendido tú la homeopatía, porque fuiste tú el que sembraste además ese concepto en la Quiñonera. Bueno, como para sintetizar, o sea, para ser como muy sintético en realidad, porque creo que, por ejemplo, así como Guillermo y Eduardo tiene mucho que decir, me ayudan mucho, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con trabajo personal acerca de la visión homeopática. En realidad, como está diciendo Guillermo, sí tiene más bien que ver con una dimensión familiar, absolutamente familiar, en la que yo vengo de una educación homeopática. Yo no tengo vacunas, no me vacuné ahora con lo del COVID, es decir, tenemos una manera de funcionar que tiene otra manera de percibir la salud y eso tiene que ver con una filosofía, y la Quiñonera tiene realmente un carácter muy homeopático, es decir, o sea, sin decirlo, en primer lugar es un lugar absolutamente receptivo, ¿no? Es decir, no es un proyecto que tiene una dirección, sino más bien es una especie de lugar que recibe necesidades, ¿no? Y desde ese lugar realmente puede entonces coordinar las necesidades sin de alguna manera denostar ninguna de las diferencias que pueda haber en eso que funcione. Con el paso del tiempo, y como lo está diciendo Guillermo, nos ha costado 35 años ir asumiendo, asimilando y madurando de alguna manera
digamos, esta educación de la que nosotros venimos. Yo me deslindé mucho del arte contemporáneo a nivel individual, porque para mí, y Guillermo lo sabe muy bien y Eduardo también lo sabe, pues el mundo del arte contemporáneo, como se me ofrecía, pues a mí no me seducía. O sea, es decir, no le veía realmente como demasiado interés. Sin embargo, el espacio de la casa era la posibilidad para poder entonces plantear ideas teóricas, para mí, de avanzada. En realidad, yo creo que la visión homeopática es una idea de avanzada. Llevamos 20 años, o sea, es un proyecto. Yo fui con Guillermo Santamarina en el 2004 a la Feria de Arco en España y estábamos viendo un hospital homeopático para generar este proyecto que es un sistema de homeopatía, es un sistema de terapéutica homeopática, donde evidentemente el arte no son más que las medicinas, ¿no? Y el chiste es ponerlas en el juego de la manera correcta, ¿no? ¿Para qué? Para poder entender desde una perspectiva distinta, ¿no?, que toda expresión de arte, hay mucha que está enferma, que es patológica, pero que bien utilizada funciona para generar una forma de conciencia, ¿no?, una forma de desarrollo en los tópicos, digamos, o síndromes conceptuales con los que vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, es un sistema que lo que quiere es asimilar la realidad como se expresa, sin negarla, sin evitarla, sin enjuiciarla, ¿no?, por una parte. Y entonces poder discernir desde otra perspectiva el proceso finalmente de la realidad, ¿no?, aceptando y aprendiendo toda la clase de lenguajes que haya y poder de alguna manera identificarlos desde una perspectiva que no es la perspectiva tradicional, que tiene que ver con enfoques a lo mejor eurocéntricos, digamos con miradas filosóficas, es decir, que se va centrando más casi en la energía y la expresión de la misma obra de arte, identificándola desde una mirada distinta, pues, ¿no? Pero más o menos por ahí va la cosa. Sí, bueno, y en ese sentido, reconociendo al arte no como partículas, como unidades aisladas, sino como la experiencia de multidisciplina, de elaboración de un lenguaje y de elaboración de una cultura del ser mejor. Ahí está, ahí está sembrado, las semillas llegaron hace mucho tiempo a la Quiñonera y es el momento, como he estado comentando, es el momento en el que empieza a rendir frutos. Así lo vemos, con un panorama muy difícil, con un panorama paralelo muy difícil. Desde hace unos años hay un conocimiento un poco más firme por parte sobre todo de profesionales del arte que aparecieron, que han llegado a nosotros en los últimos años, y en donde hay una exigencia de discursos y de discursos que están emparentados quizá más a lo que es a la literatura o a la filosofía o a posiciones que son sumamente importantes en estos procesos de inclusión, de diversidad, etcétera, que estamos viviendo. Entonces, es el momento también en que esa, digamos, nube que estaba ahí, nube benigna que estaba ahí, encontrará también la posibilidad de desarrollos mucho más concretos en relación con todo lo que son esos discursos. Ahí es como queremos que hacia donde va a apuntar. Queremos una serie de encuentros personales, o sea, muy regulares entre personas que tienen distintos orígenes y distintas proyecciones de su profesionalismo. Compartir visión, por supuesto, pero sí estamos pensando que será un lugar de experimentación, lo que fue para encontrar experiencias y
para seguir encontrando también posibilidades que sean pues contrastadas a lo que está alrededor. Eso es lo que quisiéramos. Queremos que sea, definitivamente que sea un programa internacional. Hemos pensado que también será muy importante relacionar el trabajo ahí en persona, en vivo, ver cómo se generan, por ejemplo, investigaciones alrededor de la biología, de la botánica, de las mismas plantas, de todo el jardín, de lo que está ahí. En fin, pero digamos que sí, por eso estamos aquí también, porque estamos encontrando, creo que estamos hallando el momento, estamos en la puerta, en la garita para llegar, creo que a iniciar un proceso interesante. A mí me gustaría profundizar en todo eso que han planteado, que es puntual, es fundamental, y leer una selección de un texto que leí durante tu exposición en el Museo de la Ciudad de México en el 2019, y específicamente sobre el lado espiritual de tu trabajo. Yo creo que lo que está sucediendo actualmente con La Quiñonera, la transformación que ustedes verán dentro de poco, algunos de los cambios radicales que está habiendo en toda su estructura, pues tienen esta base espiritual, de la cual he discutido mucho con Néstor. Él me ha pasado algunos de sus textos, me gustaría sintetizarlo, repetir un poquito el texto de Lo similar cura lo similar, que leí en aquel entonces en el Museo de la Ciudad de México, y pues dice así: esta correspondencia pública entre Néstor y La Quiñonera, de la que referías, Guillermo, y de la que se ha ejercido en La Quiñonera a lo largo de toda su historia, tiene un mecanismo paralelo mayormente vinculado al proceso creativo de este artista, específicamente con el proyecto Similia, iniciado hace más de 15 años y cuyos ejes conceptuales son la homeopatía, como mencionaba Guillermo, y la autopoiesis. De acuerdo a la propia interpretación de Quiñones, la homeopatía es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahnemann, basado en su doctrina de lo similar cura lo similar. Similia similibus currentur, que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas ya enfermas. De acuerdo también a Quiñones, la autopoiesis es un neologismo propuesto en 1972 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela para definir la química de automantenimiento de las células vivas, así como la capacidad que tiene un sistema para reproducirse y mantenerse por sí mismo. Una descripción breve de la autopoiesis sería el decir que es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos, que se engarza con esto que describió Guillermo, de que pues, en esta nueva fase de La Quiñonera pues, se va a incorporar el jardín y lo que sucede ahí, la biología, en fin. Para Néstor, la homeopatía como tal es un sistema para desarrollar una investigación, un pretexto metafórico donde a partir de su concepción unicista se concibe la enfermedad como parte de la salud a partir de la somatización civilizatoria entre la vida y la muerte. El proyecto de Similia tiene como primeros objetivos conectar con experiencias metafísicas más allá de las construcciones civilizatorias, la aceptación de la muerte, el asumir y entender el cambio y el desarrollo de la comprensión del lenguaje análogo y metafórico. Y es precisamente sobre lo análogo y lo metafórico que puede entenderse la diversidad de medios empleados por Néstor en su trabajo artístico, video, instalación y la añadidura de múltiples objetos a sus pinturas que rompen la frontera entre la escultura y lo bidimensional, en fin. Este eclecticismo de lo extrapictórico
e incluso escultórico tradicional, tiene una congruente correspondencia con los propios intereses espirituales de Néstor, que en sus obras recientes integran referencias escritas o materiales no solo a la homeopatía y a la autopoiesis científica, sino también a la piedra filosofal y el I Ching, el Opus Nigrum, el Nigredo y la transmutación de la materia de la alquimia, al tloque nahuaque prehispánico, aprendiendo simultáneamente del contenido y estética de los ojos de Dios huicholes, la rueda medicinal chamánica o los mandalas budistas, además de crear un puente entre geometría analítica y geometría sagrada, como mencionó en aquel entonces Viviana Martínez, donde algunas de estas visiones y el sufismo islámico niegan el apego a la figuración, como alguna vez comentó Ileana Peñasí. Desde mediados del siglo XX es difícil encontrar artistas que de manera sistemática y ordenada hayan realizado una aproximación a la espiritualidad iniciada por la teosofía encabezada por Madame Blavatsky y otros, doctrina decimonónica que antecede y se contrapone a la antroposofía de Rudolf Steiner, propensión sincrética y pionera, donde la teosofía revela el sustrato en común que tiene el pensamiento cristiano, egipcio, budista, hindú, y los cuales han fundamentado el carácter híbrido de la espiritualidad moderna occidental, siendo Néstor Quiñones desde finales de los años 80 quien en México de manera sistemática y consciente ha fincado las bases para una relación entre arte contemporáneo y espiritualidad, entre la diversidad multidisciplinaria del arte actual y una participación interactiva entre arte, ideas, obra y espectador. Todo este recuento tiene por finalidad no solo evidenciar la riqueza del contexto de emergencia y recursos de Néstor Quiñones, sino cómo este artista, a través de sus múltiples actividades e intereses, ha buscado a través de la convergencia de lo colectivo, lo multidisciplinario, la sanación social a través del arte y el eclecticismo espiritual, el mismo fin que tienen todos los artistas y que es la comunicación, empatía y armonía de la relación con los otros, la naturaleza y el propio universo. Este atemporal equilibrio se ilustra con la frase contenida en la obra de Néstor Quiñones, Augurio, de 1992. Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona. La expansión, a partir de esto, ya es para terminar esto, con las siguientes preguntas, como suelo hacer en mi columna. La expansión interdisciplinaria y sensorial del arte contemporáneo tendrá como uno de sus inesperados propósitos finales regresar a representar nuestras inquietudes espirituales. La intangibilidad de lo espiritual se corresponde con la naciente estética y cultura de lo virtual del siglo XXI. El regreso del arte hacia lo espiritual es solo una de las muchas aplicaciones socioculturales que tendrá en el siglo XXI las herencias del arte del siglo XX. Y pues bueno, esto fue dicho en el contexto del 2019, cuando Néstor tuvo 3 exposiciones, una en Galería, otra en el Museo de la Ciudad de México y otra con la Galería Rivera en el Centro Histórico, en la calle de Venustiano Carranza. ¿Tuviste otra exposición más? No, nada más. Esas 3, sí. Bueno, y es importante señalar que esto fue el regreso de Néstor a la producción, porque tú estuviste mucho tiempo sin producir y sin exponer sobre todo. Entonces esto coincide, es como el prolegómeno de lo que ha señalado Guillermo, que está empezando a suceder con la Quiñonera, la transformación que viene. Exacto. Pues si quieren hacernos algunas preguntas, no para terminar, sino para, pues, como para abrir Sí, por lo menos sí, la sí, conversación. A mí me gustaría hacer una segunda parte y hablar a partir de la muerte de los espacios independientes y qué es lo que eso significa. Pero antes, lo que propone Guillermo me parece muy pertinente. Hola, buenas tardes. Francisco. Hola, Paquito. Pablo. Un poquito tarde, pero creo que no me perdí mucho porque parece que también ustedes empezaron tarde. Sí. Cuando vi el anuncio, el promo, el cartel de
ventas independientes de espacios, de antros, de plumas, de suplementos, de una cantidad increíble de actividades. Me parece un milagro que está actualmente vivo, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta es más directa hacia Néstor. ¿Qué pasó? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un paro frente a Palacio Nacional para que te den una beca por los próximos 5 años? Tú dinos, Néstor, para impulsar y apoyar, o cómo estás haciendo. Estamos viendo un proyecto autogestivo, no sé. Es a mí lo que me interesa porque Eduardo ahorita mencionaba los espacios independientes. Yo apuesto por la sociedad civil y por la iniciativa privada. Entonces, esa es mi pregunta y mi duda. ¿Cómo estás haciendo para sacar adelante, al margen del Cobra que lo han estado abordando ahorita los compañeros? Gracias. Pues es muy buena pregunta. Evidentemente, como está hablando Guillermo, y también en realidad es eso. Finalmente, toda la dimensión pandémica trajo consigo un montón de revelaciones profundas, de confrontaciones tremendas. Todo tiene que ver con un problema con Hacienda, y eso hizo, claro, y yo lo debo decir porque no tengo por qué ocultarlo, pues nosotros siempre fuimos tan libres que hicimos lo que quisimos y jamás nos fijábamos en nada. Sencillamente aprendimos a sobrevivir con el trabajo de la Quiñonera, con mucha inteligencia, para mí con mucha sagacidad y mucha voluntad, pero al fin de cuentas llegó un momento en el que tenemos que entrar en la realidad. Eso tiene que ver con una deuda con Hacienda que estamos resolviendo, porque evidentemente se tiene que pagar, se puede pagar, nadie quiere no pagar, pero no se puede pagar, pero eso generó una crisis absolutamente existencial de decir, ¿dónde estaban? ¿No? Pues claro, estábamos en nuestro viaje, ¿no? Haciendo lo que siempre hemos hecho, ¿no? Trabajar para la cultura, pensar con esta idea, con esta actitud como muy idealista, ¿no? De funcionar para todos los demás. El trabajo de la Quiñonera sí es cierto que si hacemos una reunión de todo lo que ha hecho y ha generado, pues ha sido muchísimo. Y claro, eso nos llevó entonces a esta nueva confrontación de decir, vamos a transformar el proyecto para que se vuelva un proyecto que tenga que ver apoyos, que dependa de apoyos privados y de apoyos con el gobierno, y hagamos entonces un tejido como nunca la Quiñonera lo había hecho. Y es una parte que tiene mucho que ver para mí con madurar. Hay una parte personal que tiene la Quiñonera, ese sentido de frescura que tiene, pues ya llegó su momento digamos, de sembrarla en la tierra, ¿no? De volverla a un espacio, digamos, que se proyecte al futuro, ¿no? Porque finalmente, al final ya estamos hablando de un proyecto. Por ejemplo, pues Guillermo forma parte de ese proyecto. Eduardo también es una persona absolutamente aliada para la visión de la configuración de ese proyecto, y que tiene que ver con ya establecer una visión de propuesta estética y curativa hacia el futuro y dejarla andando, aunque uno ya esté muerto, lo que ustedes quieran. La cuestión es que la casa ya funcione bajo una premisa, bajo una visión, que es esta visión homeopática, pero que en realidad también ya está, ya se generó un tejido que va a depender finalmente de los privados, de las instituciones, y se va a volver, bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando precisamente de sostener. Por eso, por ejemplo, una persona como Guillermo Santamarina es fundamental en un proyecto como el de la Quiñonera. O sea, él conoce el proyecto de la homeopatía que yo le presenté hace 20 años, pero además es una persona absolutamente legítima y coherente consigo misma. O sea, eso es fundamental. La casa no va a cambiar en sus dinámicas porque, me explico, tiene que seguir teniendo la misma libertad, ¿no? Lo cual son temas complejos que se vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay mucha gente muy entusiasmada para invertir en el proyecto, para meterle al proyecto. Hay una gran transformación que se está dando. Mauricio Rocha está empezando a hacer la remodelación de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos claro, pues la Quiñonera también tiene realmente muy buenos aliados, personas que la quieren mucho y que están dispuestos a decir yo apoyo, yo voy, yo hago, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo en conjunto, ¿no? De mucha madurez, ¿no? Y esa es una cosa que claro que este momento de crisis nos llevó ya a esta resolución. Si no hubiera pasado esto,
a lo mejor ves, a lo mejor estaríamos en la luna y eso se extinguiría solo, porque también yo tengo que reconocer que uno, ¿no? Pues claro, pues estos golpes son para despertar, ¿no? Y reconfigurar y retomar un rumbo definitivo, pues, ¿no? Claro, aquí con la maestra Hilda, ella conoce el proyecto de La Quiñonera, evidentemente lo conoce, lo respeta, o sea, siempre nos ha manifestado su apoyo, ¿no? Porque es lo mismo, finalmente también La Quiñonera tiene que atender a pedir ayuda, o sea, mucha gente a mí me ha dicho, hagan una subasta, la gente los va a mega apoyar, de acuerdo, pero para mí es una cuestión que tiene que ver con mucha prudencia, que tiene que ver con el respeto, digamos, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor sí vamos a poder ejercer porque finalmente queremos atender y pedirle también ayuda a toda la comunidad del mundo del arte que ha estado con La Quiñonera, ¿no? En ese sentido no vamos a ser selectivos, ¿no? Pero sí es un tema complejo, ¿no? Sin embargo, a mí muchos artistas me han dicho, yo te doy una pieza, haz una subasta, vamos a hacer esto, así ¿no? En fin, ¿no? Es que hace rato que, o sea, me llama la atención cómo pudo ser tan generador de tantos artistas, o que confluyeran, no solo, no, a lo mejor no generador, y sí generador, que llegaran, y son nombres que hoy están, digamos, son imprescindibles en el panorama contemporáneo del arte. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Impresionante. Y luego, sí tiene que ver con lo social y la fiesta. A mí cuando pusieron en la UNAM que se prohibían los cócteles en las inauguraciones, no, es cierto. Y siempre, para cualquier inauguración, tiene que haber el cóctel, porque ese momento, o sea, ves la obra, ese momento que comentas, pero no solo eso, yo me doy cuenta que ese momento en que salen los proyectos, y dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, te relajas. En fin, en cultura y en el tema cultural artístico es el cóctel donde salen donde te relacionas y salen los proyectos. Yo no encuentro, al menos en lo que he trabajado en cultura, no encuentro otro momento que sea ese. No estoy induciendo al alcoholismo, pero sí. No. Bueno, aquí sí, aquí en la alcaldía sí se puede, ¿no? Yo soy Hilda Trujillo, directora de Cultura de Coyoacán, y es parte, como dice Guillermo, importantísima del entorno urbano actual, ¿no? Ahora, los espacios independientes, necesariamente para sobrevivir, pues evidentemente tienen que hacerse acopio de instrumentos empresariales. La Quiñonera veo que tiene esta parte justamente espíritu, sanación, homeopatía, y por ahí hay una vertiente muy grande, pero cuesta muchísimo trabajo, y más porque sistemáticamente se ha cerrado una vía que era muy importante, que es la deducción el estímulo fiscal, que en Brasil, por ejemplo, funciona muy bien a través de un sindicato, de un impuesto que pagan los sindicatos y que ha permitido espacios culturales independientes. Bueno, y en otros países hay estímulos fiscales, en pocos países, pero sí existen, y aquí cada día desaparece más la deducibilidad de impuestos. Y sí es cierto que fueron por excesos, y después hubo otro apoyo federal, que eran los etiquetados, que abusaron los diputados, pero que en muchos casos fueron fantásticos para el Museo Felgueres de Toledo, ustedes no van a creer, van a decir que estoy mintiendo, pero Museo Frida Kahlo de Nahuacalli son espacios independientes, aunque están vigilados por un fideicomiso, pero son independientes, y claro que se puede, es muy complicado. Esos museos tenían 5,5 millones de pesos en 2002, y antes COVID, pues 5,5 millones antes COVID, y ahorita actualmente otra vez son 120 millones anuales de taquilla, de renta de espacios, de exposiciones, y tú dices, no, pero era Frida, pero no era Frida, no era. Es todo una estrategia de
es una estrategia para hacerlos autosuficientes, aunque digan ahorita es que es marketing, es que pueden hacer toda la crítica, pero hay una estrategia, y una estrategia de justamente de diversificar, de lo que están proponiendo, de que invitar a la sociedad, pero también tener recursos propios. No es fácil la tarea que están emprendiendo, pero lo que sí puedo decir es que, bueno, en mi experiencia, las instituciones son claustrofóbicas, que estos lugares son los que permiten el no yugo del gobierno, es lo que permite aglutinar, no ser, más bien no aglutinar, primero aglutina, pero luego ser impulsor o que te llega la libertad que no te impone una institución. Desde las instituciones no se puede. La libertad creativa es desde la libertad. Y eso es la Quiñonera y eso es lo importante de la Quiñonera. Bueno, gracias. No sé si alguien más quiere hablar para que les den. Si todavía quieren que hablemos más, que hablemos un poco de, y esto es a partir de un comentario que me hizo Néstor por teléfono, que hablemos un poco qué es lo que ha venido después de la Quiñonera. Precisamente la Quiñonera siendo espacio rector fundacional de muchas de las prácticas que suceden actualmente y que yo creo que están en crisis, en parte por lo que señaló Guillermo, la comercialización, el buscar vivir del arte, el buscar el dinero. Paradójicamente, esta nueva etapa de la Quiñonera pues va a necesitar se está haciendo ya un plan empresarial para que sea mucho más allá de lo autogestivo, que sea autofinanciable, que sea sostenible a largo plazo. Entonces, me gustaría leerles un poco, podemos ir alternando, esta idea que tengo, que es parte de un libro que estoy sobando, que se llama La muerte sin fin del arte contemporáneo, y una de esas muertes es la desaparición de los espacios independientes de arte y cómo es que sucede esto justo cuando hay más que nunca y ha habido una explosión. Entonces, si me permiten, les voy a leer algo de esto. La desaparición de los espacios independientes de arte. Según la iniciativa Pasaporte Cultural, en un post publicado en Facebook el 16 de julio del 2020, hay cerca de 900 espacios independientes en México. Número que, por cierto, continúa en aumento. Entonces, ¿por qué asegurar que se está generando la desaparición de estos espacios? Inclusive el Estado se ha apropiado, ha desplazado el hermoso adjetivo de organizaciones no gubernamentales y los ha transformado en las organizaciones de la sociedad civil y cuyo registro en una página de internet regulada por el Estado pues ronda más de 43,000. Esto lo consulté en el 2020. Entonces, ¿cómo es que hablo de que están desapareciendo los espacios independientes de arte? El más claro síntoma de la desaparición de los espacios independientes del arte no tiene que ver con su actual número. De hecho, la cifra que establece un contrapunto a manera de vía de acceso hacia el ecosistema del arte es similar a la que había en los 90, o sea, son más o menos un número fluctuante, mayor, menor. Los dos puntos más sensibles para la desaparición de estos espacios fundados por artistas es que ha disminuido la calidad y cantidad de artistas cuya obra pueda tener verdadera incidencia en el arte nacional y global. Como segundo factor, surge el que se han multiplicado las vías de inserción hacia el mundo del arte, volviendo a los espacios independientes no solo una opción más que tiene que competir con más y mejores galerías profesionales que asisten a ferias, así como la facilidad de comunicación que ha creado el Internet y redes sociales como Instagram, además de las mejoras y crecimiento exponencial
del sistema comercial de mensajería y paquetería, pero sobre todo la mengua hasta su inanición de los espacios independientes se encuentra determinada por una cada vez más interconectada y fuerte red de instancias y agentes que constituyen al ecosistema del arte contemporáneo global y que no puede compararse con el menor número y eficacia de las redes que había en la transición del siglo XX al XXI y de las cuales hizo referencia Guillermo en su intervención inicial. Los espacios independientes, incluyendo de una manera muy sana a la Quiñonera, pues siempre han sido una vía de acceso histórica al ecosistema del arte. Tú me mencionabas por teléfono, Néstor, que espacios como la panadería, Temístocles 44, pues más bien se enfocaron a eso, a colocar a los artistas, ¿no? Y lo hicieron no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global. Esto también ha sucedido con la Quiñonera, pero con mecanismos totalmente distintos, ya que hubo el carácter colectivo de la Quiñonera, de convivencia, sí, de fiesta, pero también la Quiñonera como centro de producción de arte, de residencias artísticas sin caducidad o de duración abierta. Todo esto es el entorno que contrasta con el paulatino proceso de enfilamiento de los espacios independientes hacia la comercialización, pero también a su separación del mundo del arte. Lo voy a explicar. Entonces, esta idea de que los espacios independientes son una vía de acceso histórica al ecosistema del arte se explica porque los espacios independientes tradicionalmente han sido la escalera de ascenso hacia el mundo del arte de unos pocos y la puerta de salida para la mayoría de aquellos que pretendieron ser artistas o buscaron insertarse profesionalmente en las instituciones del arte. En los años 90 y 2000, los espacios independientes de arte contemporáneo solían ser el prolegómeno para iniciar una carrera de artista y eventualmente llegar a acceder en el ecosistema del arte contemporáneo nacional y global. Relación que en los últimos años se ha invertido, ya que muchos artistas y otros agentes han tendido a salir a partir de claudicar como aspiración profesional al integrarse al circuito del arte. De ahí el auge de muchos espacios independientes de artistas que tienen poco o nada que ver con el arte actual, sus procesos estéticos y formales, su historia, su práctica, su discusión, sus fiestas, así como el ecosistema o mecanismos de visibilidad y legitimación. En la actualidad, los espacios de la Ciudad de México como Bikini Wax, Galería Rivera, antes Ladrón Galería, Salón Silicón, o en Oaxaca el espacio Lalito, La Curtiduría, Yope Project Space o Paralel Oaxaca, así como proyectos Spectra en Mérida, Deslave en Tijuana, Palmera Ardiendo en Cuernavaca, Morelos, La Cresta y Espacio en Blanco en Monterrey, siguen activos, Bruma Laboratoria en Veracruz, Lilliput Galería en Puebla, etcétera, representan casi la totalidad de iniciativas millennials que en México todavía en algo o mucho evocan la tradicional función de los espacios independientes de los 90 a manera de introductores de artistas en el circuito establecido de galerías, museos, prácticas curatoriales, bienales, ferias de arte. Esto es la cultura, ecosistema, historia y práctica del arte contemporáneo. Tengo más cosas que leer, pero me gustaría que ustedes comentaran. La verdad es que nos encontramos en un momento de efervescencia también de lo que son iniciativas independientes, quizá demasiado cargadas hacia la expectativa comercial, hacia ser galerías de venta, ¿no? Y enfilarse hacia lo que podría ser ese circuito, sobre todo en relación con la feria de arte. Y eso está marcando una industria que quizá sí se encuentra en un momento, pues,
de cierta eficiencia. Yo lo dudaría porque no sé si hay un mercado, o sea, detrás de esto hay un coleccionismo sólido que pueda satisfacer todas las demandas que vienen desde esa oferta, todo lo que viene desde ese cosmos. Y por otro lado, sí, es ese cosmos o ese fenómeno resulta que es también de vida breve, que estamos viendo cómo aparecen las galerías, los espacios, todos esos, pero rápidamente se mueren. De alguna manera, pues sí estamos enfilados a lo que podría ser el desarrollo de un fenómeno, de un nuevo fenómeno que también que ahora no podemos adivinar si será muy fructífero en México, por el hecho de que no hay un coleccionismo y por el hecho de que todo el mercado del arte, el mercado mundial del arte, a pesar de que no lo muestra abiertamente, se encuentra en una crisis, bastante dura. ¿Qué sucederá en México? O sea, ¿qué es lo que está pasando también paralelamente a una iniciativa que no pretende ser comercial, que tendrá que encontrar su modelo también para fondearse, para tener sus recursos, con la Quiñonera, pero todos esos otros espacios? Pues probablemente seguiremos buscando el apoyo de algunos canales filantrópicos, ¿no? Probablemente, que cada día son menos también, pero creo que sobre todo lo que va a ser muy, muy interesante es que sí va a marcar en un tiempo breve, y es lo que yo veo, va a marcar una gran diferencia, una enorme diferencia de lo que es una acepción del arte, de lo que es un proyecto de conocimiento, un proyecto de consolidación de lo que pueden ser todos estos cruces disciplinarios y estas posiciones, y creo que será muy, muy interesante. Tenemos que llegar, digamos que al punto más álgido de la crisis, seguramente será el año que entra, se ve venir, muy, muy duro, todavía peor, ¿no? Pero eso, como otra vez en una elipse homeopática, será la forma en que también pueda salir toda esta, que no sé si es la razón, o sea, no sé si es la auténtica, pero creo que por lo menos sí tiene, digamos que más puntos de visión que lo que sería esa otra sumamente ligada a otras especulaciones pues, poco humanistas, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, una dimensión más, o sea, sí, pues es que hay una cuestión sistémica que es inercial, ¿no? Y es lo que estamos queriendo romper, o sea, precisamente un proyecto como el de Similia tiene que ver más bien con construir un sistema distinto, un ritmo diferente, ¿no? Pero como está diciendo Guillermo, la verdad es que la realidad nos está llevando a la misma porque vivimos también en una inercia sistémica, ¿no? Y esa inercia sistémica, pues es lo que se está... Pero ya no es inercia sistémica, es la entropía absoluta, ¿no? Sí, ¿no? Y de ahí, claro que Hasta sí. que un momento ya esa misma entropía se va a quedar completamente bloqueada. Sí. No sé. Al mismo tiempo sí, qué cantidad de galerías nuevas hay, galerías Y así como muy, salen, así se terminan al otro día. pero unas muy sólidas, o sea que se presentan con un poder, que es, la verdad sí te quedas muy, pues la verdad muy impresionado, y de alguna forma pues también incluso, sí lo puedo decir, también son sumamente seductoras, ¿no? En fin, quién sabe qué va a pasar con la Quiñonera, es lo que yo quiero decir. Viene este momento que además lo estamos viviendo con mucha esperanza, eso, lo estamos viendo, pero que además nos está dando la oportunidad de análisis, nos está dando la oportunidad de conversación, nos está dando la oportunidad de ir generando
ir construyendo nuestro modelo, el mejor modelo, el modelo que tiene que ser el que guíe esto, para tener sus recursos, para tener los encuentros humanos que queremos, para satisfacer ciertas inquietudes que están ahí también, que quieren ser, y con todo respeto, sí, con toda justicia también quieren ser retribuidas, ¿no? Todas esas otras inquietudes. O también, pues seguramente pues no sé, un guiño hacia una colaboración, hacia un trabajo, hacia lo que pueda ser, pues una política, ¿no? Un enlace con lo que está sucediendo con este país, con una cuarta transformación, de la cual también somos simpatizantes. Pero di tu nombre, por favor. Francisco Moreno, para dar un énfasis a este punto de la comercialización, el arte, el mercado del arte, coleccionismo, coleccionistas. Yo entiendo y estoy convencido que el concepto de galería es un concepto netamente comercial. O sea, es un espacio de exhibición con toda una estrategia, unas la tienen, otras no, para promover a un artista o una camada de artistas. Pero justo ahorita escuchándolos, a los tres, o escuchando en esta última intervención a Guillermo, y también por lo que dijo Néstor, se me ocurre, y no estoy descubriendo el hilo negro, por supuesto que la Quiñonera tiene que volverse un espacio que tenga suficiente piso financiero. O sea, eso es innegable. Habrá que buscar la manera, Guillermo decía, esta figura del mecenas, el filántropo, sí, por supuesto, siempre han sido contados, pero habrá que buscar otras estrategias. Hilda decía lo de los impuestos, no lo sé. Pero, retomando ahí a Eduardo, en el sentido de buscar espacios donde se dé, por ejemplo, la experimentación, donde se dé… pienso, lo voy a decir de una manera más acelerada, más puntual, la Quiñonera como un laboratorio, es decir, como un espacio en el cual puede haber un programa de residencias creativas, un programa donde vengan artistas de Finlandia, de Dinamarca, en acuerdos particulares por parte de la Quiñonera con las universidades, por ejemplo, ¿no? Las universidades, yo creo que felices de colaborar con esto, donde… Por supuesto, en algún momento también habrá una expo de venta, por supuesto, pero no que sea el meollo de la Quiñonera. O sea, la Quiñonera como un espacio de experimentación, de búsqueda, de debates, de conversatorios, de disensos, de conferencias y sobre todo de exhibición, donde se puedan dar estas nuevas vertientes que no todas las galerías manejan. Eduardo no me deja de mentir, hay muchos artistas que no están visibles, no son… ¿Por qué? Pues porque no venden o porque no le interesa ni a Óscar Román, ni a López Quiroga, ni a Lourdes Sosa, ni a toda esta camadita de Polanco. Y son gente muy creativa y buscando una descentralización, no solo pensar en esta Ciudad de México, ¿no? Yo he estado yendo a Oaxaca, a San Cristóbal de las Casas, a Jalapa, y hay gente muy creativa, gente muy interesante, con apuestas muy importantes, que nadie los conoce, su familia, los maestros y los cuates, y habrá que revisar, ¿no? El trabajo que hace e invitarlos, por ejemplo. Entonces, me encanta la idea de convertir la Quiñonera o apoyar, impulsar, bajo una estructura de un laboratorio y de un centro, más allá de… No quiero hablar de esa palabrita que ya no me gusta nada de centro cultural. Está muy desgastada, sí, un centro de experimentación, un centro de estudios, un centro de algo, ¿no? Donde converjan todos estos intereses y entonces sí nos dejen ver lo que se está haciendo. Y bueno, a partir de esta conversación fue que se me vino a la cabeza esta idea. Gracias, Cintia. Pues la atinaste. De acuerdo. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Yo solo agregaría algo más. ¿Perdón, qué? Ah, claro, claro. Yo tengo una visión crítica que lo que voy a leer tiene que ver, que es ya lo último que voy a leer, ya los voy a dejar en paz. Yo tengo una visión muy escéptica sobre la función de lo colaborativo y lo comunitario en el mundo del arte. Se ha experimentado muchísimo. Tengo también una visión desencantada del estado actual de la experimentación en el arte. Creo que, como menciona Néstor, lo que está haciendo con la Quiñonera es la madurez. Yo diría que después de más de 35 años, pues es la entrada a su fase adulta de la Quiñonera, es volverse ya un lugar que pueda llevar a cabo sus sueños, sus anhelos, el proceso creativo de Néstor a una consecuencia como pues la que refieres, Francisco. Pero mientras está sucediendo también una transformación, una crisis en el arte colaborativo, el arte de participación social. Me gustaría dibujarlo en relación a los espacios independientes, con eso que va a leer. Los espacios independientes actuales, entre la autoinstitucionalización y el postarte. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, los espacios independientes de artistas se transformaron radicalmente, ya que al disminuir drásticamente su función como plataformas para la inserción de artistas hacia el ecosistema del arte, más bien operaron en su mayoría en sentido opuesto al otrora ideal burgués del artista de galería, museo, bienal o feria de arte. No obstante, la postura aparentemente radical de los espacios independientes actuales sigue funcionando a partir de las 2 fuerzas complementarias pero en pugna que impulsan a la muerte del arte alternativo. Una robusta institucionalización que orbita alrededor del arte contemporáneo y un perenne anhelo por ser autosuficientes, buscando decididamente alejarse del ecosistema del arte. Esto quiere decir que no solo los espacios independientes de artistas siguen operando en contrapunto a las instituciones del arte o la cultura gubernamentales o privadas, sino que sorprendentemente ellos mismos se han autoinstitucionalizado al cumplir los lineamientos básicos institucionales que ya han construido su organización, programación, operatividad, financiación y función social a manera de pequeñas y no pocas veces precarias instituciones paralelas. El efecto más radical y contradictorio del estado en el que se encuentran actualmente los espacios independientes es que de alguna manera todavía involucran al arte. Los espacios independientes que de alguna manera todavía involucran al arte, es que aun cuando son herederos de la expansión del arte contemporáneo, este proceso se encuentra en franca desaceleración. Yo lo llamo la desaceleración de la expansión del arte contemporáneo, o DEAC. Ya no hay una renovación de la interacción interdisciplinaria, ya se ha llegado a un límite en buscar salir de las galerías, de los museos, de la historia del arte e interactuar directamente con el ciudadano de a pie, integrarse a la comunidad. Este proceso se encuentra en franca desaceleración, expansión, sistematizada históricamente por Fluxus, el situacionismo, el Groupe de Recherche d'Art Visual, el GRAP, Basson Brock, Raivo Pusen, Joseph Beuys, Bruce Lacy, Group Material, la generación de los grupos en México, toda la generación de los grupos en México, Marietica Potter, Ricardo Basbaum, Jeremy Deller, Tania Bruguera, Jason Stahl, Forensic Arquitectura y un enorme, etcétera. Esto implica que tanto la interacción interdisciplinaria del arte con la arquitectura, el activismo, la ciencia, filosofía, pedagogía, cinematografía, fotografía, estudios postcoloniales y de género, se encuentra tan estancado
como su afán paralelo por salir de galerías, museos y la propia historia del arte, abandono del ecosistema artístico que conlleva la utópica pretensión de incorporarse literalmente a la sociedad y la cotidianidad comunitaria. En base a esto, ¿cuáles son las consecuencias del desfase y anquilosamiento de los espacios independientes? Desde la particular perspectiva de estos espacios, los efectos de esta desaceleración son evidentes en el hecho de que estas iniciativas se encuentran atrapadas y estancadas en un limbo, ya que ni se desarrollan como instancias especializadas dedicadas a la producción del arte, como lo fue La Quiñonera en sus inicios y otros espacios, ni como organizaciones plenamente formalizadas, operativas y autónomas que cultiven de manera permanente y cotidiana algún rubro de activismo o especialización enfocado al beneficio y bienestar social y comunitario, o que en su defecto aporten algún tipo de nueva herramienta epistemológica, pedagógica, editorial o de enlace que coopere al desarrollo institucional, privado o gubernamental del arte contemporáneo, cumpliendo a lo mucho una función complementaria a manera de un paso previo a su posterior institucionalización privada o gubernamental. El mecanismo básico de este estado de suspensión opera cuando se pretende invadir el campo de acción, producción de conocimiento, así como los procesos y devenir histórico de actividades sociales o disciplinas plenamente formalizadas, tal y como sucede cuando arte y artistas o los colectivos de espacios independientes pretenden allanar el activismo social, la pedagogía, el campo editorial, las discusiones de género o algún área de la ciencia o el desarrollo tecnológico. Esto ha generado el surgimiento paradójico de una especie de los espacios de un mainstream independiente, en donde la autocontratación, una especie de outsourcing, donde los espacios abordan áreas externas al arte contemporáneo y orientan sus esfuerzos a la arquitectura, el urbanismo, el arte urbano, el networking y la difusión, los proyectos editoriales, las luchas de género, las aplicaciones de tecnología, etcétera, esto que he mencionado reiteradamente. Y no a la diversificación del arte, su producción y exhibición, sino al surgimiento de servicios o ramas paralelas y complementarias al mundo del arte establecido, pero donde sorprendentemente hay un escaso ejercicio y presencia de la práctica del arte contemporáneo. El grado de especialización y funcionalidad de estas áreas resulta síntoma del surgimiento de una especie de mainstream independiente con una función capitalista paralela al propio mainstream del arte contemporáneo dominante y por lo tanto con un gran potencial en ser asimilado por el mainstream establecido bajo control de la iniciativa privada o el Estado. Algunos ejemplos que representan con un particular éxito en su continuidad o funcionalidad en el entorno independiente son, entonces, en el 2020 todavía estaba activo Jay, Soma, Gato Negro Ediciones, Alias Editorial del artista mainstream Damián Ortega, la Biblioteca Aeromoto, el Laboratorio de Arte San Juan de Dios, Cráter Invertido, etcétera. Y termino con estas preguntas. Estas iniciativas representan la puerta de entrada de espacios independientes al mainstream del arte contemporáneo privado gubernamental, donde es importante subrayar que esto en particular implica la entrada no de arte y artistas, sino de especializaciones y servicios complementarios a la práctica del arte actual. El supuesto arte alternativo ya olvidó cómo ser arte. Con eso termino. Disculpen. ¿Quisieran comentar algo al respecto tú, Guillermo? Me clavé. Bueno, pues, para decir que eso es lo que a donde no queremos ir. Por ejemplo, exacto. Pues muy bien, si no tienen otra pregunta. Terminamos. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de nuestros ponentes, Guillermo Santamarina y de Eduardo Ejes y Sport.
por supuesto, de Néstor Quiñones. Y pues con esto cerramos nuestro ciclo de conferencias de este año. Esperamos verlos el próximo año con nuevas conferencias sobre Coyoacán, el arte y la cultura. Pues buenas tardes y pues muchas gracias. ¿Por qué el cambio?